Asambleísta Verónica Arias. Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. Quiero iniciar mi intervención evidenciando las contradicciones que existen en este proyecto de ley, sobre todo iniciando en sus primeras páginas, cuando en la exposición de motivos se afirma, por ejemplo, que el empleo privado constituye el 90% del empleo generado en el país. Afirmación contradictoria, tomando en cuenta el trillado argumento de la existencia de un Estado obeso al que es necesario reducir de clase media que sostienen honradamente a sus familias. Entonces, ¿por qué dar paso a la supresión o liquidación de puestos en las instituciones de la función ejecutiva y la suspensión de creación de nuevos puestos que provenga de contratos de servicios ocasionales y concursos de méritos de oposición, como plantea la disposición transitoria 14ª? El proyecto reforma 18 leyes y códigos en materia económica, laboral, tributaria, migratoria, entre otras, configurándose por el número de temas que aborda como un marco jurídico más abarcante e invasivo que las propias leyes trole de ingrata recordación para el pueblo ecuatoriano por los nefastos resultados, especialmente sobre los sectores más humildes. Para ilustrar de mejor manera mi intervención, voy a ir desarrollando mis observaciones por temas. En lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, los artículos 23 y 26 del proyecto plantean una exoneración del impuesto a la renta por 8 años para nuevas inversiones que se localicen en Quito y Guayaquil y de 12 años para las que se apliquen fuera de los 2 distritos metropolitanos. También una exoneración de 15 años cuando estas inversiones se relacionen con industrias básicas, es decir, astillero, refinación de cobre, petroquímica, producción de aluminio y de papel. Y de 5 años más si estas industrias se desarrollan en provincias fronterizas. Pero yo les pregunto a ustedes, compañeros legisladores, ¿qué pequeñas o medianas empresas de las provincias fronterizas intervienen en industrias básicas cuando la realidad es que viven del comercio binacional? Seguramente me dirán que en la Asamblea ya se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, pero es evidente que esta ley de la República solamente beneficia a los cantones que están localizados a 40 kilómetros de la franja de frontera, no a toda la provincia fronteriza. Y además esta Ley de Desarrollo Fronterizo no especifica incentivos concretos, ni plazos, ni formas, ni circunstancias para la aplicación de estos beneficios. 2. Sobre el impuesto a la salida de divisas. El famoso impuesto a la salida de divisas es otro ejemplo de cómo este proyecto busca consolidar a las grandes empresas por sobre las medianas y pequeñas empresas. En este caso, las grandes empresas ganan por triple vía. En el artículo 24 del proyecto se plantea una exoneración de este impuesto en la distribución de dividendos al exterior, sin límite de tiempo, más que el establecido en el plazo propio del contrato de inversión, que podría durar 15, 20 o 30 años. 2. En el artículo 31 se establece la devolución del impuesto a la salida de divisas cuando se haya destinado para la importación de materia prima. Adicionalmente, de acuerdo con la disposición general segunda, el presidente de la República deberá, a partir del año 2019 y sin reformar la ley, reducir gradualmente este impuesto hasta su extinción. Con ello, el Ecuador dejará de percibir 1.200 millones de dólares anuales que recauda por concepto de este impuesto, siendo el tercer tributo que más ingresos genera después del IVA y del impuesto a la renta. 3. Sobre los impuestos al comercio exterior. El proyecto, en el artículo 32, al reformar el artículo 116 del Código Orgánico de Producción, otorga una serie de facilidades de pago de aranceles del comercio exterior
Y en la disposición general séptima implementa una suerte de amnistía aduanera, no solo de intereses, multas y recargos, sino de la totalidad de la deuda. Por el contrario, las exoneraciones para los contribuyentes del RICE respecto del no cobro del anticipo del impuesto a la renta son irrisorias y pueden suspenderse bajo criterios discrecionales, como es la determinación de la inactividad y el no pago de las cuotas, conforme lo señalado en el artículo 9 de este proyecto. 4. Sobre la amnistía tributaria y mora patronal del IES. La exoneración de intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes de pago con el SRI está orientada a favorecer a grandes empresas, ya que la condonación de estas sanciones depende del monto de los capitales de las deudas. Es decir, mientras más alta sea la deuda, más alto será este beneficio, llegando hasta los 2 años como plazo máximo para cancelar el capital. En su lugar, los pequeños contribuyentes con montos de deuda menores no se beneficiarán en la misma proporción. En el caso del IES, se plantea una exoneración que va del 99% al 50% de intereses, multas y recargos, según el plazo en que se cancele el capital, de entre 90 a 180 días, y solo se beneficia a los empleadores, ya que los trabajadores, por el contrario, no gozarán de este beneficio en relación, por ejemplo, con créditos hipotecarios, prendarios o quirografarios. Y otros temas que también creo que son fundamentales ponerlos en evidencia en este pleno, sobre el régimen de transición y la discrecionalidad presidencial. Cuando tanto se hablaba de la seguridad jurídica que es necesaria para las inversiones, el artículo 37 del proyecto institucionaliza la posibilidad de un endeudamiento ilimitado e inusitado por decisión directa del presidente de la República, ya que otorga al jefe de Estado la posibilidad de modificar las reglas macroeconómicas a través de su potestad reglamentaria e incluso vía decreto de excepción, sin recurrir a la Asamblea Nacional para la modificación democrática de las leyes que rigen el ámbito económico. Las supuestas reglas macrofiscales que se plantean en este proyecto, al ser de difícil cumplimiento, darán paso a un régimen de transición que podrá durar hasta 3 años, tiempo en el cual el límite legal de endeudamiento establecido en el artículo 124 del Código de Finanzas Públicas del 40% del PIB no regirá. Antes se satanizaba el endeudamiento y ahora se lo quiere legitimar en esta ley, más aún cuando no se deroga el decreto ejecutivo 1218 del 20 de octubre de 2016 que establece la metodología de cálculo de la deuda acorde a los parámetros del FMI, y en su lugar se plantea que el Ministerio de Economía elabore un instrumento para este fin en el plazo de 90 días. 6. Sobre la inversión inmobiliaria sin parámetros serios para la construcción de vivienda social. En el capítulo 3, relacionado con la vivienda de interés social, el proyecto obliga a los GACS a emitir un informe previo en el término de 10 días en función únicamente de una declaración juramentada por parte de la constructora, luego de lo cual deben aprobar los planos en 20 días. Es claro que con esos plazos tan cortos es imposible que los municipios puedan verificar seriamente la fiabilidad técnica de los proyectos, con el riesgo de tuburizar las ciudades y generar caos en la planificación urbanística de las ciudades dentro de un plazo de 2 años que durará este incentivo, con una posibilidad de prórroga por igual tiempo. 7. Este proyecto de ley, compañeros legisladores, abre la puerta a las privatizaciones. El artículo 34 de este proyecto abre la puerta para que los sectores estratégicos establecidos en el artículo 313 de la Constitución de la República puedan ser privatizados, contrariando lo determinado en la norma suprema. Las asociaciones público-privadas se aplicarán prácticamente a todos los sectores de la economía y no únicamente a los vigentes en el artículo 13 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, es decir, puertos, aeropuertos, vialidad, vivienda de interés social y sector hidroeléctrico. Con el texto propuesto, estos 4 sectores
serán únicamente ejemplificativos y no restrictivos, con lo cual se abre la puerta a la privatización, por ejemplo, del agua, la electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, minas, que ya operó en el pasado con los costos sociales que todos conocemos. 8. Sobre el retorno de mecanismos de evasión utilizando paraísos fiscales. En el artículo 22 y 30 del proyecto, este último que reforma el artículo 9, numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece la exoneración del impuesto a la renta para la constitución de fideicomisos, para la distribución de dividendos y utilidades para grandes empresas, que podrán constituirlas sin ningún control como residentes o no en el Ecuador, sin excluir expresamente que estos se constituyan en paraísos fiscales, ya que al hacerlo solamente se agregará una tarifa del 3% al 25% de impuesto a la renta de sociedades. Con ello se abriría la puerta para que empleadores saquen al exterior sus capitales, eludiendo sus obligaciones tributarias y laborales, desconociendo además la voluntad popular expresada en la consulta popular del 19 de febrero del año 2017. Igualmente, como punto 9, la eliminación del artículo 1 de la Ley de Derechos Laborales, que ya no se podrá demandar a terceros por los incumplimientos de sus empleadores. Con ello, los empleadores podrían impunemente atentar contra los derechos laborales de nuestra clase trabajadora. Para finalizar, señor presidente, compañeros legisladores, es importante, por supuesto, que se incentive la actividad privada en nuestro país, pero que se vuelva, por supuesto, la mirada a las pequeñas, a las medianas empresas, a quienes trabajan en el sector de la economía popular y solidaria. Y propongo finalmente que, para que se pueda desarrollar de manera armónica y equitativa todo el territorio nacional, las nuevas inversiones que se realicen fuera de Quito y Guayaquil tengan el doble de tiempo establecido para ambos polos de desarrollo, el doble de tiempo de exoneración del impuesto a la renta. Y en lo que tiene que ver con cantones fronterizos, que según la propuesta alcanzaría 20 años, se amplíe para todos los cantones de las provincias fronterizas, independientemente de la distancia que tengan con la línea de frontera, y que se abra también para otras actividades productivas que se desarrollan en estas áreas de acuerdo con su propia realidad socioeconómica. Muchas gracias, señor presidente.